Hola a todos, estamos una vez más en Comparte tu conocimiento y tenemos a David Mochales, nuestro compañero, Mochi que le llaman, va a hablar del bit al terabyte. Del bit al terabyte, un poco de historia informática. Sí. Con él os quedáis. Bueno, del bit al terabyte. La historia es muy importante para mí, porque yo soy un friki de la informática, desde que era muy pequeño, y la historia de la informática siempre me ha apasionado. La historia de la informática para mí no empieza con los ordenadores, sino que empieza mucho antes. Informática quiere decir automatización de la información. Entonces, ¿qué necesitamos el ser humano? Desde un principio necesitamos del hombre por tener un conocimiento de información y almacenamiento que se realizó en el inicio de la humanidad, que es, por ejemplo, las pinturas rupestres. ¿Por qué necesitábamos poner ahí todas esas imágenes rupestres? Porque de alguna forma tenía que transmitir a otra generación una serie de datos. Se hacía mucho de voz a voz, por tradición oral, entre las tribus y ya en algunas tribus ha permanecido hasta ahora. Y ya de pequeños tenemos también esta necesidad de plasmar un poco nuestra imaginación. Además surge en varios lugares. Surge en África, surge en Europa, surge en Asia, surge en América, en Oceanía y bueno, y en mi hijo, que también surge de repente, que tiene que hacer esa idea de plasmar a su muñeco favorito. Y llega la escritura. La escritura es la forma de almacenar más necesaria, que sobre todo en la parte contable. Cuando nace la escritura, sobre todo los fenicios, lo utilizan como algo contable. Tienen que saber que, como son comerciantes, qué están vendiendo y qué compran. Somos la única especie que sepamos que tiene que tener el cerebro exógeno, es decir, la memoria exógena en nuestro cerebro. Es decir, necesitamos almacenar más información de la que tenemos realmente nosotros, o de la que podemos gestionar en ese momento. Pasamos de una información meramente mnemotécnica y contable a algo más abstracto, es decir, pasamos de los simbolismos, de los grafos y de una serie de elementos más que no van a contar una historia, pero van a contar un poco lo que es la historia de nuestras finanzas o acordarnos de ciertas cosas para hacer ya una representación de sonido, logogramas, abstractos. Aquí podríamos meter muchos tipos de lenguaje, silábicos, ábicos, o sea, todos los lenguajes de alguna forma se han creado por la lengua materna. Es muy importante eso, porque tu lengua al final la quieres representar en algo gráfico. La cuneiforme, que es una de las primeras de los sumerios, los jeroglíficos, la china antigua, la maya, si veis son muy diferentes todas, el rongo-rongo, que es de cerca de la isla de Pascua, y mi hijo otra vez, que también tiene que escribir. El cálculo. Ya hemos hablado de la información, la otra parte de la informática es el cálculo. El cálculo es la piedra del calzado. ¿Por qué se llamaba cálculo? Porque era el romano, cuando iba con sus sandalias, la piedrecita que se metía dentro del calzado te molestaba. Y se llamaba cálculos. Y esa misma piedrecita se utilizaban para hacer lo que fue la primera máquina del mundo, realmente, el ábaco. Pues no sé si sabéis que el ábaco nació el más original se encuentra en China, el más viejo, pero también se encontraron en los romanos, se encontraron en Perú, y eran civilizaciones que en ese momento no tenían una unión muy clara. Sin embargo, todos tenían su especie de ábaco. Hay ábaco ruso, ábaco japonés, luego hay otro en América también hay cuentas por medio de lana, por nudos de lana. Así que la historia del cálculo comienza realmente pues, por una forma contable comercial y también de astronomía y conocimiento, de geometría, de lo que son las matemáticas. Bueno, esa piedra fue la primera que hicieron las máquinas digamos, contables. Esas máquinas, pues la primera fue el ábaco. Hay alguno que se dice que es anterior al 2000 años antes de Cristo, de China. Y ya desde el año 2000 antes de Cristo hasta la actualidad, aunque hubieron algunos inventos de máquinas contables, pero no eran máquinas mecánicas, llegó Blaise Pascal e inventó la pascalina. No sé si la conocéis, la pascalina. Era una máquina con unas ruedas, tú ibas haciendo las ruedas, ponías un número, la rueda final la movías, ponías otra vez otro número, le dabas, cara, y te lo sumaba los dos números. Parece una tontería, pero fue un gran avance. De la pascalina nacieron dos, la calculadora de Leibniz y de Morland. Son parecidas a la pascalina, esta va con una palanca, esta sigue siendo con ruedas, pero ya aquí la máquina en sí
multiplica, divide y, bueno, y suma, resta, evidentemente. Luego aquí se inventó otro ábaco que se llamaba, que eran los huesos de, no me acuerdo ahora mismo, lo siento, que eran un ábaco ya para hacer todas las operaciones, pero con unos huesitos. No lo he puesto aquí. Y de repente un señor que se llama Jacques Jacquard, inventa un telar. Y es que tendrá que ver esto, un telar, con todo lo que estamos hablando ahora mismo. Este telar, lo que hizo él fue unas tarjetas perforadas, que lo que hacían era, cambiando esas tarjetas perforadas, el telar automáticamente cambiaba el patrón de los dibujos que iba a hacer en la tela. Lo cual hizo que Babbage inventara una cosa que se llama la máquina analítica. Os pongo rollo a lo mejor para vosotros, pero la máquina analítica era un invento de Babbage, que lo que hacía era juntar el telar con una máquina diferencial, que es una máquina de muchos engranajes, con lo cual, con esas fichas del telar, le podríamos introducir datos y nos sacaría respuestas. Y ya no solamente haría multiplicar, dividir, bueno, las operaciones básicas, también haría exponenciación, también podría hacer algoritmos. Y esto hizo que naciera la primera persona que programó, que fue Ada Lovelace. Esa fue la primera programadora de la historia. Algunos dicen que no, otros que dicen que sí, pero vamos, tiene hasta un día en Estados Unidos, que es el día del programador, que es el día de Ada Lovelace, que era hija de Lord Byron. Y era una matemática que estaba obsesionada con la automatización de la información. ¿Y en España? Pues en España teníamos a Leonardo Torres Quevedo. No sé si lo conocéis. ¿Os suena de algo? Bueno, es un gran inventor que creó el primer juego mecánico de ajedrez. Había uno anterior que se llamaba el turco, que luego se demostró que había un turco dentro del juego, que es el que movía las fichas. Sin embargo, este es total 100% mecánico, electromecánico. Y se movía solo. Y luego inventó el aritmómetros, que era una máquina muy compleja. No se considera el primer ordenador porque no era un ordenador, pero ya tenía memoria, tenía relés, hacía operaciones complejas y era muy curiosa la máquina. ¿Por qué no se hizo un ordenador? Porque en ese momento en España no hacía falta ordenadores para nada. El ordenador era algo que no ni se pensaba. O sea, íbamos a llegar a la guerra sin ordenadores, porque no merecía la pena hacer nada de eso. Sino que si queréis saber quién es Torre Quevedo, Torre Quevedo hizo el primer teleférico de Niágara, hizo el dirigible rígido, semirrígido, hizo el primer dirigible, la primera nave por radiocontrol, hizo el ajedrez que os he contado antes, el telequino, porque fue muy reconocido en Estados Unidos, que era un sistema para controlar un autómata desde lejos, bueno, una calculadora de la época, y el aparato que os he dicho antes, que tiene una máquina de escribir que metía los datos y al final con todo eso te devolvía un resultado que era el resultado de esa operación. Pues el tratamiento automático de la información. Los primeros ordenadores fueron electromecánicos, a base de relés. No había procesador, no había memoria como tal. Esos conceptos no existían como tal. Realmente la primera máquina que sirve para eso, que ya lo dijo José Ramón, era la máquina de tabulación, que no era tan complejo como un ordenador, pero lo que hacía era los censos que vimos en el otro comparte. Tenían unos costes muy elevados y ocupaban habitaciones enteras. Habitaciones, hablamos de ordenadores de 10, de 15, hasta de 100 toneladas. El gasto energético que producían era horrible y el calor insoportable. Usaban tubos de vacíos, que no sé si habéis visto una vez un tubo vacío, ahora no sé si una foto, tarjetas perforadas para la entrada de datos y cilindros magnéticos de memoria. Eran unos cilindros así grandes, con núcleos de ferrita, que almacenaban la memoria mientras que tenía energía, claro. Cuando se acababa la energía, ¡pum!, todo fuera. Ya se utilizó el código binario, porque el código decimal no es válido para los ordenadores. ¿Por qué? Porque es muy lento. ¿Se puede hacer un procesador que no funcione en binario? Sí, se hicieron algunos, pero eran muy lentos. Porque un código binario son solo 0 y 1 y va todo seguido. Aquí tenéis un disco magnético, cómo funciona. Eso es una lámpara de vacío, que las televisiones antiguas llevan siempre lámpara de vacío por dentro. La tarjeta perforada y la cinta perforada, que son dos sistemas, la cinta perforada con una tarjeta unidas. Y este fue uno de los primeros ordenadores, el Mark I. No sé si lo conocéis, de oídas algo.
Esto es todo lo que ocupaba el Mark. No sé si veis la foto, cómo queda. Era lentísimo. Y el procesamiento, bueno, si imaginaos, el procesamiento comparado con un teléfono de ahora, no valía para nada. Se hacía sobre todo por investigación. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este es alemán, de la época nazi, el Z3, que se considera en la parte rusa el primer ordenador que existió, pero sin embargo el primero para nosotros es el ENIAC, un ordenador que solamente servía para investigación y cálculos personales. El Mark II, que aquí trabajó Alan Turing, que si no lo conocéis fue uno de los mejores ingenieros informáticos que había, aunque no existía la informática todavía, y fue que gracias a él consiguió descriptar Enigma. No sé si sabéis lo que es la máquina Enigma. Pues la máquina Enigma era la máquina que tenían los nazis para darse mensajitos y los aliados se estaban todos tontos diciendo no sabemos lo que quieres decir. Y un señor que se llama Alan Turing lo consiguió. Luego le dieron todos los reconocimientos, sí, tal. Como era homosexual, al final le echaron del país. Porque esa época era muy malo. El Leo, bueno, el Univac, que nació del ENIAC, y el Leo 1 fue el primer ordenador comercial real que hacía resultados de cálculos comerciales, de planning, de presupuestos, todo eso, ya lo hacía este ordenador. Como veis, son enormes. Y aquí nació, esto es un boletín, este es del Mark II, del Mark I, y es un boletín que si veis aquí hay una polilla con un celo. No sé si lo veis. ¿Veis la polilla? Bueno, pues es una polilla. Ese fue el primer bug de la historia reconocido. Empezó a fallar un relé, el ordenador empezó a volverse loco y estuvieron buscando a ver qué les pasaba hasta que encontraron que había una polilla metida en un relé. Quitaron la polilla, solucionado. Y este es el informe diario del ordenador. ¿Y la Unión Soviética qué? Sergei Lebedev. Ese es el padre de toda la informática de la Unión Soviética. La Unión Soviética lo que hizo fue copiar todo lo que hacían en Occidente. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento, los ordenadores para ellos no era algo primordial hasta que lo empezaron a tener los americanos y los ingleses. Entonces ya dijeron, ostras, nos quedamos atrás. Creó el MEMS. Bueno, él antes había hecho sistemas de armamento, sistemas de antivibración por relés de los cañones de los tanques. Había trabajado mucho en los sistemas aeroespaciales y en el sistema nuclear de Rusia. Creó el MES, el BES y el BES 6, que era su obra maestra. El BES quiere decir esto, que es máquina de calcular electrónica de alta velocidad. Fue muy reconocida. Y luego Yuri Vasilevsky, en paralelo, creó el Estrela, que era una implementación parecida a la del BES, pero solamente para universidades y centros de investigación. Y luego inventó el BES 6, que el BES 6, la ventaja que tuvo es que ya se equiparó a muchos ordenadores de Occidente. Entonces ya tenía una serie de lenguajes de alta programación, que los lenguajes son cómo programamos el ordenador, que era Golf, Fortran, Pascal, Refal, Ford. Y como curiosidad, esos ordenadores, en vez de ser de 8, 16, 32, 40, 64 bits, los rusos, como son así, lo hicieron de 48 bits. Bueno, este es Sergei, este es el MES y este es el BES. Hay diferencias. Si veis además el tipo de construcción rusa es muy práctica, pero bueno, es casi todo de madera. O sea que, si no, ya este sí, era más parecido a los occidentales. Bueno, ¿y qué es un bit? ¿Sabéis lo que es un bit, no? Un bit, podemos decir que es un 0 y un 1. ¿Verdadero o falso? ¿Sí o no? El camino de Alicia a París, el país de las maravillas, o realmente era sigues o no sigues. Encendido o apagado. Al final todo esto, un bit es, ¿está encendido o está apagado? Es como funciona. Bit quiere decir poco, vamos, es poco. Pero es como la célula del ordenador. O sea, lo más básico de todo, ya no se pueden ver como antiguamente cuando trabajamos con ordenadores muy antiguos, pero es eso, ceros y unos. De ahí nace el byte, que es el bocado. El bocado son 8 bits, que es, digamos, lo que vas a tener para la unidad para poder ver lo que ocupa algo. Siempre son los bytes. Los bits ya no contamos con ellos, porque tenemos que multiplicar por 8 y eso es un rollo. Un kilobyte son 1024 bytes. ¿Por qué? Porque como son binarios, va de 2 en 2. Entonces, si fuera por decimal, sería un kilobyte son 1000. Realmente
Científicamente, un kilobyte son 1000 bytes. Para los informáticos no. Para los informáticos son 1024. Pero para el término científico son 1000, sería, para ser 1024 sería 1000 kbytes. Pero no se utiliza. ¿Vale? Un byte es una letra. 10 bytes, una o dos palabras. 100 bytes, una frase o dos frases. Un K, es decir, 1024 bytes, pues tiene una historia muy corta. En este caso como lo ponemos como científicos. Un 10K, una página de enciclopedia, tal vez con un dibujo simple. 100K, una fotografía. 1 mega, una novela. 10 megas, 2 copias de la obra completa de Shakespeare. 100 megas, un estante de 1 metro de libros. 1 giga, una furgoneta llena de textos. 1 terabyte, todas las páginas de texto elaboradas de 500.000 árboles. 10 teras, la colección impresa de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. 1 petabyte, los datos que maneja Google cada hora, ¿eh? Y 1 exabyte, el peso de todos los datos de Internet a finales de 2001. Esos son los tamaños que manejan. Bueno, aquí os he puesto los nombres. Vamos a llegar al peta, bueno, exa ya habrá algún tipo, luego va el Z y el J. Y llegamos a la segunda generación. Hablamos de las lámparas de vacío y ahora vamos a hablar del transistor. El transistor fue un invento americano, además tuvieron el Nobel, de Bardeen, de Brattain y de Shockley. Lo que hicieron fue, en un aparato mucho más pequeño, al principio eran así de grandes, más o menos, lo que hacían es, la electricidad tiene que pasar, pero en vez de tener 2 polos, tiene 3. Uno que es el que emite, otro es el colector, el que va a recogerlo, y otro es la base. Si yo doy corriente a este, hay varios tipos, pero si doy corriente a este, y este da corriente, pues pasa la señal. Si aquí quito la corriente, se para. Esa tontería hizo que los ordenadores cambiaran brutalmente, porque pasaron de ser habitaciones a ser armarios. Todos los transistores lo que hacían al final era crear puertas lógicas. Las puertas lógicas son que si yo tengo corriente de este y este, ¿vale? En ese caso es un AND. Si no hay corriente, no hay salida. Si hay corriente de alguno de los palos, pero del otro no, no hay salida. Y de aquí, sí hay salida. Lo mismo pasa con el OR. El OR es al revés. Si alguno de los dos tiene corriente, o los dos, pasa la corriente, si no, no. Y el NOT, que es lo que llegue, me lo cambias al otro lado. Si me llega que viene corriente, pues quito corriente. Si no hay corriente, pongo corriente. ¿Vale? Esto es lo que lleva dentro luego los circuitos impresos. Muy aburrido. La segunda generación de computadoras se reemplazaron las válvulas de vacío por los transistores. Consecuencia, menos energía, menos tamaño, menos costes, más velocidad. Y además en esa época IBM inventa, digamos, el disco duro. No lo inventa IBM, el disco duro existía antes. Pero IBM lo comercializa, lo hace comercial. Se llama RAMAC. Un disco duro que costaba $1.230.000 y tenía la capacidad de 5 megas. Era la leche en la época. En el 62 se desarrolla el Space War, que fue el primer videojuego que tenemos en conocimiento de la historia. Y bueno, nace el PDP-1, que fue uno de los ordenadores más usados en la época sobre todo para las universidades. Estaba dirigida para personal técnico de laboratorio y para investigación. Y aquí IBM es cuando se vuelve ya gigante. Aparte de haber inventado el disco duro, inventa el sistema serie 360, que es un sistema ya comercial que las empresas la pueden comprar y sale rentable. Aquí vemos el 3060, ya veis que ya no es la habitación entera, es mucho pequeño y esto es un PDP, que el juego se inventó aquí, en esa batería redonda. El juego es este. Bonito, ¿eh? Lo que hacía eran 2 naves que se tenían que pegar tiros, había un centro de gravedad y tenían que ir haciendo así las naves y se tenía en cuenta lo cerca que estaban del Sol. Pero lo mejor es la programación. Aquí ya cambiamos la programación totalmente. La programación de código máquina, no sé si lo veis aquí, son números y ya está, no tiene nada más. Es ilegible, ¿no? Aquí ya se inventan los primeros ensambladores y compiladores reales de la historia. Y pasamos de esto a esto, que es ensamblador. El ensamblador es bastante más fácil. Ya vas poniendo palabras en vez de poner numeritos.
Pero así el sistema de ensamblador tiene un problema muy gordo, que es que tienes que conocer la máquina al 100%. Si no la conoces, por mucho que sepas el ensamblador, tienes que aprender en qué posición de memoria tiene esto, en qué posición de memoria tiene otro, cómo activo esta interrupción. Así que se inventan los lenguajes de alto nivel. En este caso pues, es Pascal. Son lenguajes que ya son lenguajes lógicos, que tú vas poniendo lo que quieres hacer. Si me llega esto, hago esto. Si no me llega esto, hago esto otro. O bucles. Tengo que poner 1000 cartas con 1000 membretes. Pues voy haciendo un bucle de 1000. Y cuando llega a 1000, pues han puesto los membretes. Bueno, vamos por la tercera. Mira la cagada. Al final de la década de los 50 se produjo la invención del circuito integrado, o chip, por parte de Jacques Kilby y Robert Noyce. Esto lleva a que ya en vez de tener los transistores cableados, porque todo esto que hablamos son cables, no hay una placa base como la que tenemos ahora, eran todo cables, las placas bases eran un trozo de madera, un trozo de baquelita, en el cual pegaban todos los componentes, porque no había componentes como tales, no había una plaquita que fuera la memoria, sino que se hacían a mano, digamos. Gracias a ese invento, luego Intel, con Tehoff, inventó el procesador. Pero aquí todavía no tenemos procesadores, tenemos ya solamente circuitos impresos. Se reduce muchísimo la energía, se reduce mucho el tamaño y se reduce mucho los errores. Empiezan ya cosas más actuales, como el teleproceso, la multiprogramación, la renovación de periféricos, es decir, ya antes los periféricos se hacían específicos para cada máquina, y aquí ya son únicos. Es decir, yo compro un periférico para una máquina PDP-1 y me vale para una PDP-11. ¿Vale? Y ya, bueno, no son tan construidas las minicomputadoras y se crean al PDP-8 y el PDP-11. Aquí se inventa también el lenguaje C, que es un lenguaje que revolucionó, porque todos los lenguajes hasta ahora estaban hechos en ensamblador. Eran muy rápidos y muy fiables, muy poco fiables. Cuando inventan el C, se hace el ensamblador. Y el C se recompila a sí mismo y es cuando se llama B, se recompila a sí mismo y se transforma en C. La cuarta generación ya se inventa el procesador, el microprocesador. Se colocan más circuitos dentro de un chip. Lo que se consigue hacer es que dentro de un chip haya muchos transistores, con muchas puertas lógicas y muchos elementos. El LSI y el VLSI, que son sistemas de integrar transistores, apretarlos dentro de una placa, una carcasa de silicio. Bueno, un chip sencillo actualmente tiene una unidad de control, la unidad aritmético-lógica, quiere decir que hay una parte que es la de control, que es la que va manejando la memoria, va manejando todas las interrupciones que se van produciendo, y la parte de calcular lo hace una parte dentro del chip que se llama aritmética y lógica. Y bueno, la memoria primaria es operada por otros chips. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos, que eran bastante lenta, por la memoria de chip. Ya se hacen chips que son memoria. Se desarrollan microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. Y se desarrollan las supercomputadoras. Aquí tenemos el primer microprocesador, el 4004. El 4004 tenía 4004 transistores, por eso se llama así. Y el 8008, que fue el segundo, que se hizo en el 72, 8008 transistores. Ahora es ridículo, parece ridículo, pero este chip, por ejemplo, está volando en el espacio en la Pioneer 10. Sigue por ahí, perdido a la mano de Dios. Y llegamos al 80, que es la parte más bonita para mí de la informática. Llegamos a casa, nacen las BBS y luego nace Internet. Estamos en el momento que podemos tener un ordenador en casa para estudiar, decimos a nuestros padres, aunque la realidad es que lo compramos para jugar. Yo por lo menos me lo compré para jugar. A mi padre le dije que iba a estudiar un montón, pero no, mentira. Llegan las máquinas interesantes para mí, que son el ZX Spectrum, el Commodore, el Amstrad, el MSX, el Dragon, el Tupograph, no sé si lo conocéis alguno. Son ordenadores que para mí, pues yo me crié con ellos. Los procesadores se incrementan con la ley de Moore. ¿Qué quiere decir? Que a 2 años el procesador se duplica la potencia, siempre. Imaginaos que es precisamente. Actualmente ya decíamos que no llegábamos a la ley de Moore, se está volviendo a conseguir que se vuelva a duplicar otra vez la potencia. Bueno, y avanza muchísimo la parte lúdica de todo esto, porque en esa época es cuando, en los 85 por ahí, cambiamos todos los juegos, nos juntamos en casa de alguno,
Y nada, aquí tenéis algunos ordenadores de la época. Yo tenía este. La diferencia es que si tú tenías una Apple II eran 200.000 pesetas, más o menos. Te comprabas este, que lo podía comprar tu padre, y eran 40.000 pesetas. Lo tenías que poner a la tele. Le quitaban la tele a tu padre y todo este fastidiaba. Otro ejemplo, un San Coupé. Y el que se hace con el rey de todo, que es este, el PC. El PC lo inventó IBM. Lo licenció mal, y entonces todo el mundo se puso a hacer clónicos como loco. Pero IBM era el referente de PC. Este PC costaba medio millón de pesetas, unos 3.000 euros, cuando salió. Y esto eran nuestros amigos, los floppies. No sé si lo habéis conocido, este es un floppy pequeño, de 3,5, de 5,5, de 5,4, perdón, que son los normales, y este es uno de 8, que ese tengo uno en casa así. Y esto es lo que hacía, era que yo copiaba mi juego, se lo llevaba a uno de vosotros, te lo dejaba y podía jugar. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Todavía no estamos en la sexta generación. Nace lo que llamamos el pluvicornio, por poner un nombre extraño, ¿no? Ya no solamente hay ordenadores como tal, sino tenemos lo que se llaman SoC. Un SoC lo tenemos todos en el móvil. El procesador del móvil es un SoC. No es un procesador, es un procesador, es una tarjeta de gráfica, algunos tienen ya el módem metido dentro, todo eso lo tienen en un solo chip. Y nacen, bueno, las redes sociales, mapas, compras, visitas de páginas. El ordenador se descentraliza, ya no tienes que tener un ordenador para hacer una operación, sino que puedes tener muchos ordenadores y desde un solo ordenador llamar a esa descentralización. Y es un poco la vista que yo tengo de lo que es actualmente lo que estamos llegando, ¿vale? Yo no tengo ninguna foto de mi hijo, que lo sepáis. No lo pongo nunca en redes sociales. La próxima frontera, bueno, si va a ser buena o mala, destructiva o no para nosotros, no lo sabemos. Yo la pasión que tengo en la informática es crear. A mí me gusta crear, me gusta mucho programar por eso, porque me gusta crear cosas. Y ahora llegan cosas que, como la IA aplicable, porque la IA nació en los 70, ya antes de los 70 ya había estudios de inteligencia artificial, pero ahí ahora es cuando se ha vuelto aplicable la inteligencia artificial. El machine learning, que es enseñarle a una máquina a que aprenda y al final se hace más lista que tú, porque lo que tú le haces es enseñarle a que aprenda. Y ella va aprendiendo y al final aprende de ella misma. Aunque suene un poco raro. Los procesadores cuánticos, con su qubit, como su multiposición física. Los ordenadores cuánticos ya no funcionan con un bit, funcionan con un bit doble, porque puede ser 0, 1 o 0 y 1. Entonces ya tenemos un factor más. ¿Y cuándo llegará? Pues bueno, algunos afirman que la sexta generación llegará cuando los ordenadores se autoprogramen, cuando ya aprendan a autoprogramarse, que por lo visto no queda mucho. Para que veáis una máquina cuántica, ya comercial, ya la podéis comprar. Tenéis el Mac System, que ya se vende. Es solamente 3 metros de ancho, el escritorio te cabe. Y bueno, esto es un procesador, para que lo entendáis. Los qubits son unos puntitos que no se ven muy bien aquí, que lo que hacen funcionan por spin. Es física, o sea, el átomo, digamos, puede estar así, o puede estar así, o puede estar así. Entonces, según esté inclinado, tenemos eso. Un bit, 2 bits, bueno, 1, 0 o 1 y 0. ¿Qué pasa? Que si juntamos dos es 1, 0, 1 y 0, 1, bueno, se multiplica exponencialmente por 2. Y entonces, cuando llegamos a unos qubits ya elevados, ahora estamos en 50 y pico, el procesamiento matemático que tiene esto es muchísimo más rápido que cualquier procesador de normal, un CIS normal, un procesador que tenemos ahí. Y eso está. No sé si os ha aburrido mucho. Gracias. Sí, ¿preguntas? El banco, bueno, a ver, la seguridad funciona por encriptación por SSL, cuando te metes un banco, entonces si hay una encriptación real, que se puede llegar a romper, todo se puede llegar a romper. O sea, es imposible que digas que es 100% seguro. Lo más seguro, los blockchain, que son
son los sistemas que hay ahora mismo, por ejemplo, el Bitcoin y todo esto, aunque luego te roban en la web, lo que es la moneda en sí, es que de momento no se ha podido romper. Y eso que se utiliza para muchas cosas, se utiliza también ahora para transferencias de datos entre bancos, por ejemplo. Si haces dos blockchains, no hay dos en el mundo igual. Y está funcionando bastante bien. Lo que pasa es que, claro, es una tecnología muy, muy cara para aplicarlo a todos los sistemas de un banco. Actualmente los bancos pues, tienen pues, el sistema de SSL, luego por dentro si tienen algún firewall, pero bueno, seguro 100% no es. Lo mejor que puedes hacer para el banco es que te manden el mensaje al móvil, que tú confirmes, cosas esas, pero es un rollo, ¿eh? Luego, una de las cosas que quieren hacer con los ordenadores cuánticos es que ahí sí que la seguridad va a ser muy difícil de romper. Por lo menos durante muchos, muchos años. Porque el sistema que te funcionan es muy complejo.